Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es el manejo de la frustración de las personas con TEA, parte 2. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Vinaroz de España. La semana pasada tuvimos la primera parte del tema, el manejo de la frustración en las personas con TEA. Nuestra profesional invitada nos enseñó en resumen que la frustración es un proceso de la vida, que todas las personas nos frustramos cuando no se obtiene lo que se desea. Y sus manifestaciones pueden ser demandantes. Así que cuando hay fracaso, hay frustración. Analizamos que no solo se frustra la persona con autismo, sino los padres o cuidadores, porque son quienes se pueden sentir responsables de ese sentimiento. Que las personas adultas con autismo se sienten solos y no es que no quieran ser sociables, pero sus intereses son limitados y el mundo externo les resulta hostil, lo que ella llamó la defensa autística. Por tal razón, puede llegar a ser un desafío para la persona con autismo porque ellos experimentan el mundo de manera diferente y tienen dificultades para comunicar sus necesidades y sentimientos. Para poder ayudar a un chico con TEA no existe la receta que funcione para todos, pero lo que debemos entender es que tienen dificultades con su propio cuerpo y debemos de ser muy observadores ante los signos que pueden causarles incomodidad debido a diversos factores y ver con qué se pueden autorregular o tranquilizar para canalizar sus frustraciones y empezar a familiarizarse con eso para ampliar la comunicación. Conocer claramente cuáles son las dificultades o cosas que causen dificultades a los chicos con autismo y también las cosas de su preferencia para ayudarlos a enseñar en el manejo de la frustración. En un momento de frustración no es el momento de enseñarle. Hay que esperar que se calme para poder enseñar de forma corporal, sensitivo, visual, etcétera, para tranquilizarlo. Para enseñar se puede regular los deseos del niño de lo que quiere, cuando le dé un berrinche, pudiendo dar un tiempo de espera para obtener lo que él desee. Tenemos nuevamente con nosotros a la doctora Piedad Ortega para darle continuidad a este tema tan importante. Bienvenida nuevamente, doctora Piedad, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Jessica? Y un gran saludo a todos los oyentes en esta nueva oportunidad para que sigamos conversando sobre esta preocupación que podemos tener con una persona con rasgos autísticos que a veces pueden tener reacciones más o menos espectaculares cuando de alguna manera no logran satisfacer algo que ellos desean o quisieran obtener, o al contrario, porque se hallan tan desacomodados en un momento dado que hasta les cuesta trabajo encontrar un modo de regularse para poder habitar de forma más agradable la vida. Entonces, yo lo que diría es, ¿qué preguntas tienen ustedes hoy para que podamos empezar a conversar como lo hicimos la vez pasada? Así es, doctora. Bueno, y para empezar, pues tenemos las preguntas pendientes de la semana pasada. Tenemos una pregunta, no, un comentario de la señora Malena Paguay. A veces los padres nos frustramos más. Primero aprender nosotros a controlarnos para poder ayudar al niño.
Bueno, esto ya lo mencionó la doctora la semana pasada, que como padres también nos frustramos, pero debemos de canalizar esa frustración y mantener ese autocontrol. Ahora, viene la consulta. La señora Concepción López: mi hija tiene 17 años y está en su segundo de bachillerato y en tiempo de exámenes llega a casa sumamente frustrada y súper sensible a todo. ¿Qué le podría decir, doctora, a la señora Concepción? Concepción, creo que el momento de los exámenes, de las evaluaciones, son momentos en los que todas las personas jóvenes, o a uno también cuando le toca pasar por una evaluación, es bastante común que nuestro estado de tensión y de angustia se eleve. El problema fundamental es que muchas veces para las personas ya que se encuentran dentro del espectro autístico puede suscitarse una ansiedad que realmente desbarate, ¿ya? O atomiza la forma como usualmente esta persona joven o niño se maneja en la vida cotidiana. Entonces es de esperar que en esos momentos se presenten rasgos de su personalidad que a lo mejor los tenían cuando eran más pequeños, volver a lo que llamábamos la vez anterior, estas conductas autodefensivas, por ejemplo, que algunos vuelvan como actos de regulación, a mover algún objeto, a ponerse en el plan de arreglar, por ejemplo, más cosas de lo común, a ponerse a tender la cama no sé cuántas veces, a ponerse y sacarse las ropas en otras ocasiones, o, por ejemplo, empezar a comer en una abundancia aunque no haya hambre. No es el objeto allí, curiosamente, satisfacerse con eso. Es que ese mecanismo de iteración o de repetición, que es sobre lo que ellos sí tienen control, los va a permitir autorregularse. Entonces, tenemos que saber que van a ser momentos en que aparecerán esos rasgos de manera más acentuada. Insisto, hay que poder tolerarlo un poco más, ¿ya? Para que, y dejar que el chico use los mecanismos autorregulatorios que tuvo en otros momentos. No es el momento de decirle, no los uses, no hagas, porque le vuelvo a repetir, son formas de poder hacer algo con esa angustia, ¿ya? Que en otros muchachos podría ser posible que puedan hablar, o que ahora está tan de moda que cualquier persona se pone a hacer mucho ejercicio. ¿Para qué hace ejercicio? ¿Para qué uno empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 50? Piense que en el fondo usted deja de pensar o deja de lado lo que el motivo de la preocupación, y se concentra en la numeración. Entonces tenemos que estar muy pendientes a saber que en esos momentos los chicos van a manifestar, o los jóvenes, conductas que utilizaron antes. Y le voy a hacer una pequeña acotación. Durante estos días recibí muchas consultas de niños y jóvenes que habían de patrones en general de comportamiento y de aproximación a las cosas del mundo bastante buenas. De golpe y porrazo se armó la guerra, por decirlo así, en el Ecuador. Se suspendieron los colegios, los padres tenían miedo de salir, los padres mismos no sabían si iban a trabajar, si no iban a trabajar. Después de eso, si les iban a pagar o no les iban a pagar. Los chicos, si deberían de salir o no deberían de salir. El mundo se puso bastante caótico para todos.
por lo menos nosotros podíamos inmediatamente coger el celular y leer si ese día convenía salir o no salir. Ya era una decisión, y aún así el que lo hacía con preocupación. Para estos chicos y estas personas jóvenes que no se manejan siempre con estos parámetros tan variables que nosotros inmediatamente los ponemos a funcionar, ¿ya? Para ellos se volvió una verdadera desorganización y aparecieron manifestaciones de la conducta o de sus estados de ánimo, algunos muy deprimidos, no querían salir del cuarto, se ponían detrás de las sábanas para cubrirse todo el cuerpo de esta angustia, que no era solo de ellos, era la angustia de toda la familia. Para que usted vea cómo un evento, en este caso externo, tuvo una resonancia en toda la familia y cada uno de los miembros de la familia reaccionó de diversa manera. Ya ellos también, a la manera autística, reaccionaron como usualmente lo hacen, con sus mecanismos de autocompensación autísticos, y por supuesto los padres dijeron, uy, hubo una regresión, hubo un retroceso. Momentáneamente sí, pero habríamos dicho que sí porque nosotros nos invadió el miedo y ese día no queríamos salir a trabajar a la calle. ¿Eso era una regresión o eso era una conducta necesaria para poder planificar qué se iba a hacer ese día? Entonces, mire usted que es tan importante poder reconocer en las personas que tienen estas características de que muchos de sus respuestas a lo que sucede, si bien pueden parecer exageradas o diferentes, serían respuestas que de otra manera también se encuentran en nosotros cuando nos encontramos contra algo que no estaba previsto en nuestra vida. Y el mundo de ellos es bastante más impredecible que el del común de los mortales. ¿Sí? Doctora, tenemos, saluditos en este momento. La señora Zoila Piedad nos dice, buenas tardes. Alexandra Elizabeth Proaño, saludos y bendiciones. Y la señora Ana María, gracias. Continuando con las dudas de los papitos de la semana pasada, el señor Miguel Soria nos consulta. Hola, ¿qué nos sugieren para poderlo ayudar con la tristeza que nuestro hijo con TEA, por no acceder a la misma escuela donde está su hermana sin TEA, no lo aceptaron por segunda vez? Un saludo especial. Es verdad, para todo padre resulta intolerable, dolorosísimo cuando un hijo sufre. Le voy a decir, su hijo en ese sentido es más parecido a cualquier otro chico en su deseo de socializar, en su deseo de hacer un nexo social con nosotros. No conozco mucho porque lo único que me dice es de que hubiera querido ir a la misma escuela de la hermana. En efecto, si hay una familia en que la tradición es los chicos que vayan a un mismo colegio, lo más probable es que aquel que no va se sienta no solamente diferente, sino excluido de la tradición de la familia, ¿ya? Entonces, a ver, y probablemente para ustedes también, padres de familia, si intentaron por una segunda vez que fuera al mismo colegio de la hermana, también tenía que ver con el deseo de ustedes que fueran juntos. ¿Ya? Entonces es un dolor para el chico, pero es un dolor para los padres. A veces probablemente va a haber
va a ser necesario ver de qué manera uno se entusiasma, entre comillas, un poco para ver las ventajas de la nueva institución que le toca ir. Ayudarlo a familiarizarse con la nueva escuela. Ya tratar de ser posible que el chico empiece a conocer a la directora, a algún profesor amable, para que vaya estableciendo una suerte de afinidad con el lugar que le va a tocar estar. Va a ser un proceso, no va a ser rápido, pero en el mejor de los casos, la vía es encantarse, tratar de encantarse con lo nuevo. Y digo, a los padres y al chico también, las ventajas que a lo mejor sí puede tener este lugar, ¿ya? Es decir, hay que hacer un trabajo de, lo que se llama un trabajo de inducción comúnmente en las escuelas, pero aquí el asunto es que lo tenemos que hacer los padres también, porque el chico no solo pierde el hecho de que no va con la hermana, es que pierde todo lo que ha organizado su cotidianidad hasta ese momento. Es mucho, ¿ya? Entonces hay que ir ayudándole a encontrar pequeños detalles que puedan hacer ese nuevo espacio para ellos que cobre vida, porque ahorita no lo es. Tiene que hacer un duelo con esa experiencia. Nosotros los padres también. Y también el chico, para que él pueda y todos puedan apostar para este nuevo lugar donde le tocará estar alojado a él. ¿Sí? Son transiciones complejas, pero a veces cuando yo digo a un chico no lo aceptan o a un joven no lo aceptan en una institución educativa, ¿quién sabe mejor? Porque quiere decir que ellos encontraron que no podían sostener una educación para ese chico. Creo que a veces es peor cuando sí los aceptan y los tienen como maceteros en una esquina. ¿Ya? Entonces hay que ver, más vale encontrar qué institución podría aportarle un poquito más a ese chico y empezar a enamorarse de ese nuevo detalle que a lo mejor esta nueva institución se lo quiere ofrecer o se lo puede ofrecer. Es lo que le puedo decir. Pero es un momento difícil. Sí. Sí, doctora, definitivamente esa es una vivencia de muchos papitos. Bueno, para seguir con los comentarios de la semana pasada, la señora Malena Paguay nos dice, mi Matías se tranquiliza cuando le pongo música instrumental. Qué bonito es que ustedes, papitos, puedan compartir con nosotros. También la señora Ana Velázquez, a mi niño lo tranquiliza acariciar a su mascota. Concepción López, una cobija que tiene desde pequeño y no permite que nadie la toque. Bueno, ahora sí, tenemos una consulta. La señora Andrea Vilés nos dice. Sí, doctora, ¿algo iba a decir? Solo le iba a decir, para las que tengan y nos puedan contar qué es lo que han visto que regula a sus hijos, cuéntenos. Porque a lo mejor otros no hemos visto que esas cosas nuestros hijos sí las tienen y como las que sí dieron cuenta, nos pueden decir, ¿ya? Así que agradecería muchísimo que este sea un cajón de ideas también, de cada uno de ustedes que han tenido el privilegio de haber encontrado formas muy propias de su hijo y con eso ayudarlos a regularizar, ¿ya? La pregunta, adelante. Listo, doctora. La señora Andrea Vilés nos dice, ¿qué hacer cuando mi hijo quiere algo que le he dicho que no? Habría que ver a qué le ha dicho que no. Con ese tal, le tomo el tono que no sea el de la señora, pero sí es el suyo. En tal caso,
Es verdad que en el mundo hay cosas a las que hay que decir que no en ese tono. Por ejemplo, si un niño quiere atravesar la calle y todavía no conoce las leyes de tránsito. Sí, bueno, si fuera algo de ese estilo, eso nos está diciendo que se las tenemos que empezar a enseñar, porque él ya quiere salir solo. ¿Ya? Y eso no quiere decir que vaya a salir solo, pero a lo mejor menos agarrado de la pierna de uno, por decirlo así. Otra cosa es, por ejemplo, cuando es no ahora, que es distinto. Por ejemplo, un chico que quiera comer un montón de chocolate, una funda grande, y que usted sabe que no puede comerse una funda entera de chocolates, pero a lo mejor sí puede comer alguno. Ya uno puede, lo que yo les explicaba, eso de pasar de la desmesura, que sería un goce total, lo quiero todo, uno poderle decir, bueno, pero uno, o te voy a dar 1, 2, 3, y ahí se acabó, no hay más. Estoy hablando como para alguien que no tenga lenguaje, así lo tuve que hacer yo, no lo tiene que hacer todo el mundo. Lo que les digo es, estoy explicando de la manera más simple para alguien con dificultades severas, pero es mucho más tranquilizador cuando a uno le dicen, no, pero puedo darte un poquito. Entonces uno no tiene que decir no, sino bueno, te puedo dar 1 ahora. Ahora de noche que venga tu papá, te doy otro, 2, y mañana después me invento del sándwich de desayuno, te doy otro más, 3 vas a comer. Me explico, ir como esto para alguien que ya maneja el 1, 2, 3, el cual primero más fácil es enseñarlo columpiando a un niño. A ver, vamos a columpiar. Y un niño autista va a querer columpiarse 20.000 veces. Y usted puede enseñarle a contar columpiándose hasta el 10. 1, 2, 3, 10. Ya, se acabó. No hay más. Me explico, hay que hacer pasar la desmesura por la contabilidad. Asunto que lo necesitamos todos. Si yo he decidido que para esta temporada me voy a comprar, por decirle, un pantalón de baño, no son 10 ni todos los que me gustan. Es uno y dentro de un rango de precio. O sea que tengo 2 variables. Entonces más me vale que entre los del este rango encuentre uno. No va a ser el más bello, pero puedo tener uno. Uno lo hace con uno, como persona. ¿Ya? Entonces, quiero aclarar que el no a rajatabla les va a ir pésimo. ¿Ya? Es decir, es que dentro de ese no, porque usted se le convierte verdaderamente en un otro malísimo. Le está negando para él todas las posibilidades. Entonces hay que ver que de eso puede a lo mejor una pizca o a lo mejor desviar ese interés a otra cosa que sí le guste y que no es que le va a decir es que porque no te doy el chocolate vamos a hacer tal cosa. Sino tendría que ver como cuando usted cambia de tema y cuando le hacen una pregunta incómoda, que no es que usted le dice a la persona no te la voy a contestar, sino que usted se pone a hablar, no sé pues de qué, de que hoy día de noche va a llover durísimo en Guayaquil y qué vas a hacer, por decir. Entonces, mucho cuidado con el no radical, salvo que un niño esté con peligro de su vida, que puede suceder.
Y ahí no cabe más que el no, pero sabiendo que eso va a producir una pataleta, ¿ya? Pero que va a ser necesario porque no podemos transigir en eso. Sí, ¿ya? Entonces hay que saber las diversas maneras cómo ir haciendo que con una amabilidad extrema él pueda encontrar otras cosas que lo satisfagan que no es lo original. O un poquito de lo original, pero no todo. ¿Mm? Con la dificultad que como son iterativos, o sea, repetitivos, van a querer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es verdad, ¿ya? Pero aquí nos contaron otras que se encontraron con cosas que les gustaban y que momentáneamente pueden hacerle tomar esos objetitos y momentáneamente producir una distracción por esa vía y después llevarlos a otra cosa. Puede hacer otra oferta. ¿Mm? No imponer otra cosa, es hacer otra oferta grata. Es lo que les puedo decir. Bien. Listo, doctora. Vamos a los comentarios actuales. Alguien nos dice, hola, un gusto saludarlas. Mi pregunta es, ¿cómo ayudar a mi hijo a manejar su frustración? Él es no verbal y tiene 12 años entrando ya en el desarrollo. De antemano, agradezco su respuesta, doctora. Ay, hola, ¿cómo está usted? Yo soy madre de un autista, justamente mutista, que tiene 40 años. Alguna vez tuvo 12. Y sí, es una edad compleja porque no son totalmente niños, además son muy fuertes. Físicamente son mucho más fuertes, ¿ya? Y tienen mucho más, no solamente fuerza física, es que tienen una intensidad mayor ya casi por estar en la prepubertad, algunos de ellos. Y ahí se suscita una cosa, y es que también ellos empiezan a interesarse, no saben bien todavía en qué, pero ya hay ciertas cosas muy infantiles que pueden que ya no les interesen. Por ejemplo, algún niño pequeño puede estar encantado jugando con burbujas o jugando con agua jabonosa. No estoy siempre segura que un chico de 12 años ya eso quiere hacer. Pero trate de mirar nuevamente qué le empieza a interesar. Y alrededor de lo que le empieza a interesar, haga ofertas en ese sentido. A ver, en el caso de mi hijo le empezó a interesar, cosa que no era muy cómoda, le empezó porque tenía jardín y había mucha tierra, y le empezó a gustar estar jugando no solo con tierra, sino que se encontró que en la esquina de la casa había arena porque había una construcción y se quería escapar de la casa para ir a jugar con la ruma de arena, con lo cual era un peligro que se vaya solo. Yo dije, bueno, ¿qué hago? O sea, compré un cajón de tierra solo para él y me puse con él a jugar, a poner plantitas. Usted no va a creer, hoy que tiene 40 años, que es pintor. En un momento dado parecía que se le había ido la imaginación de qué hacer y se le ocurrió a las personas que lo acompañan en darle tierra, comprar diversas flores y había dejado de pintar momentáneamente y empezó a hacer arreglos florales con piedras y también palos por debajo, y se pudieron ellas percatar de que con eso estaba haciendo cuadros, pero con materiales, o sea, como collage. Ahorita, en cambio, hace collage,
arreglos florales, pero después volvió a pintar. O sea, está pintando, de hecho, el último cuadro que ha hecho, si quieren, véanlo por internet, pero ya está vendido antes de haberlo terminado. No es poca cosa, pero era muy difícil a los 12 años, porque, como le digo, no le dejaron interesar las burbujas, le dejaron interesar los programas del Pato Donald que había en la televisión, no le gustaban las revistas de muñequitos, que le gustaban mucho antes, no le gustaban los muñequitos, no jugaba con nada, pero sí le gustaban verlos, hasta cuando nos percatamos que se había adueñado de las revistas de National Geographic, que tienen animales de verdad, no muñequitos de animales. Y ahí nos dimos cuenta que había entrado a la adolescencia. ¿Sí? Entonces vea usted de que lo que sí sucede es de que sí se produce una transición, pero que nosotros no podemos mucho saber por dónde va, sino si observamos qué le empieza a interesar de lo nuevo. ¿Me explico? O sea, si le gustaban los helados, por ejemplo, empezamos a hacer helados. Salía muy caro estar haciendo helados tan complejos, pero helados de limón se podía hacer muy fácil y aprendió a hacer helados de limón y los congelaba con un palito y hacía que le paguen por los helados. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, empezó en otra cosa. Porque era claro que la edad ya daba para otra cosa. Entonces las transiciones no son transiciones en torno solamente al gusto, también las transiciones en torno al cuerpo. No sé si a usted le pasa el inicio de una mayor masturbación, todo el trabajo entre lo público y lo privado, es todo un tema nuevo. ¿Ya? Y que hay que irlo viendo de qué manera se ofrecen otros espacios en donde tienen que ser, por ejemplo, en este caso, mucho más limitado lo que es del orden público de lo que es del orden de lo privado. Es lo que le puedo decir. Es una edad más o menos, pero se la pasa. Y en la mayoría de los casos, pero es posible que en esa edad empiecen a encontrar algo que les empiece a gustar mucho. Hay que estar listos de encontrar personas que puedan ayudarlo para favorecer eso. Doctora, tenemos más comentarios. Ana María nos dice, doctora, gracias por compartir tanto conocimiento. Aura Guerrero, buenos días. ¿Cómo lidiar con mi hijo Tea de 8 años cuando se frustra, cuando quiere algo que no le puedo dar, sobre todo con ciertos alimentos que no son saludables para él a pesar de utilizar la anticipación? A ver, lo que usted me trae es un asunto. Es que hay toda una teoría sobre lo de los alimentos, ¿no? Que los niños del espectro autístico no deben de comer tal o cual cosa, no porque sean alérgicos, sino por algunas teorías que dicen que tal o cual cosa no conviene o si conviene. No sé cuál es su caso, pero hay que ser muy cuidadosos porque en nuestro afán de querer que las regulaciones vengan, tomamos a veces muchas cosas que entonces van a hacer del universo gastronómico de nuestros hijos algo muy restrictivo. No sé si ese sea su caso. Yo he tenido un hijo que fue muy alérgico. Pero lo que me di cuenta es que en efecto era tan... se le producían, voy a tener que hablar así como... A ver, estamos en confianza. Le daban unos gases que olía a burro muerto. No puedo decir otra palabra. Entonces lo que yo le decía es cuando él lograba hacerse un chocolate, yo sabía porque él empezaba, yo le decía, Fochi,
huele a burro muerto, un chocolate. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no hablaba? Es que fue uniendo la idea de su malestar estomacal que se llamaba chocolate burro muerto. Y después veía los chocolates, ya no los cogía, sino que decía chocolate burro muerto. Alguna vez sí se atrevía a cogerlo, pero el asunto es que seguía con le daban unos dolores terribles, entonces venía y me eructaba en la nariz, porque él sabía que yo era la dueña de las pastillas que lo curaban y era rápido que le dé una pastilla para eso. Entonces yo, claro, le daba la pastilla y le decía, chocolate burro muerto. Usted no va a creer, pero él pudo desarrollar con el tiempo a oler los alimentos. Sé que no es de los mejores de los modales, pero él huele lo que le hace daño y no come lo que le hace daño. Entonces, sí, no hay que tener mucho cuidado de no ser tan restrictivos y realmente retirar lo que sí les hace daño de verdad. Pero sí, le vuelvo a decir que si no es algo que realmente le hace daño, ¿por qué restringir tanto? Como le digo, no. Esto lo digo en general, ¿no? Porque si hay chicos a los que se los ponen unas dietas que ni uno como adulto la soportaría. ¿Ya? Y entonces también queremos llevar, por ejemplo, a un niño a un cumpleaños y que no coma todas las maravillas que hay en una mesa. A ver si nosotros no la aguantamos. O que el niño esté comiendo una lechuga aguada mientras nosotros estamos comiendo churrasco. No, pues. Entonces hay que hacer un bonito espacio para que él coma lo que tiene que comer y que se siente con uno entonces en la mesa para que comparten ese rato algo rico con que sí pueda comer, no se pierda la parte social de la familia, pero al mismo tiempo, como está satisfecho, se va a balanzar menos, no digo que no se va a balanzar, frente a lo que realmente tiene que estar muy prohibido. Entonces tenemos que sopesar hasta dónde es posible retirar o no retirar y las condiciones en las que vamos a retirar ciertos alimentos que sean las más gratas para el niño y no tan antipáticas. ¿Sí? En fin. Sí, doctora. Seguimos con los comentarios. La señora Daisy Macías nos dice saludos desde Puerto Viejo. Marjorie Patricia, 1000 bendiciones por este maravilloso programa que nos ayuda mucho en aprender y saber llevar y manejar a nuestros niños con TEA. Cada programa aprendemos más. Saludos desde Puerto Viejo. Dice Perfumería Cristal, nos hace un comentario. Buen día, mi hijo tiene 22 años y no soporta el ruido de los niños, música, ladrido de perros y no quiere salir. Por favor, ¿a quién debo de acudir? Gracias. Es bastante común. A ver, ¿por qué no le gusta? Empecemos por ahí. Cuando alguien pone música, ¿sí? Lo primero que le cae a usted es una onda sonora muy fuerte y es una invasión al cuerpo. Si este niño tuvo alguna experiencia de miedo con un perro, ya lo que se asocia es el ruido con el temor al perro. Y los niñitos chiquitos son descontrolados. Entonces, en efecto, hay algunos chicos con características autísticas que son especialmente sensibles a los sonidos. Afortunadamente, le digo, son solo esas 3 cosas.
Habría que ver si lo invita a salir a su hijo de 22 años a espacios donde usted sepa que no hay perros, que no hay niños. Y el otro elemento que me dijo, ¿cuál fue? Hubo uno más. Niños, perros y... Por ejemplo, si usted lo lleva a pasear en un taxi, si tiene un vehículo, y al principio ya no quiere salir para nada de la casa, pero sí le gusta a él ir me invento, a la panadería a comprar un pan de dulce, pero no lo haría caminando porque se le puede aparecer un perro. Llévele en un carro, muéstrele lo que van a comprar, ¿ya? Paulatinamente lo más importante es que no se quede encerrado, que él pueda sentir que hay espacios más controlados, donde esos elementos no resultan agradables. Mi hijo, que tiene 40 años, los gritos de los niños lo molestan, y yo tengo nietos. No va a ser que yo no voy a invitar a mis nietos porque a él no le gustan los niños, pero un hombre de 40 años, ¿por qué tendría que gustarle los niños? A muchos no le gustan. Entonces, él no los golpea, pero él tiene la libertad de irse a un cuarto. Y es curioso porque cuando sube al segundo piso y los niños están en el patio, inmediatamente va a buscar uno de los tantos mecanismos autorregulatorios. A él le encantan los rompecabezas, ¿ya? Entonces se pone a hacer rompecabezas. Yo diría que hace unos 2 grandes ahora, y después de los 2 él está bien. No son 3, no es 1, son 2. Y ya de ahí lo veo que hace es que va y mira por la escalera a ver si ya se han ido de la casa. O sea, él anda chequeando a qué hora es que los muchachitos se van. Me explico, pero bien, no he tenido que entender que no le van a gustar nunca a los niños chicos, pero que todo el mundo tiene derecho a escoger finalmente con quién amista o no. ¿Me explico? Y con lo de la salida le vuelvo a repetir, no me pasó nunca que no quisiera salir porque el carro le gustaba. Entonces habría que ver qué le gusta para acercarlo más a la calle. Porque debe de haber sido que en el rango de su vida se encontró algunas veces con una sobreestimulación que venía de lo que sería el aspecto social, y eso lo cerró totalmente, es decir, erigió una defensa. No quiere probar eso, habría que ver cómo empezar como casi por cucharitas, a darle la oportunidad de que algo de eso le guste. Sí, yo recuerdo a mi hijo cuando venía a la playa le molestaba el sonido del mar. ¿Y cómo se viene a la playa que no suena el mar? Entonces lo fui a hacer, y como a él le encantaban las carnes en palitos, de esas que venden en la calle. Si yo le mostraba que salía era para una carne en palito, ahí sí se subía al carro, pero podía aceptar que no se baje del carro. Con las ventanas cerradas, él se comía la carne en palito. Paulatinamente fui dándole un pedazo más chiquito y yo me iba afuera a comer. Entonces no le quedó más que salir del carro para apoderarse de mi carne en palito. Pero ya había salido del carro y ya el mar estaba cerca del sitio de las carnes en palito. Entonces pudo paulatinamente tolerar porque encontró que había cosas que eran ventajosas allá afuera y pudo empezar a tolerar los sonidos. Me explico, es una cosa lenta. A veces uno puede querer tirar la toalla, pero se van dando pasos, es lo que le puedo decir.
Doctora, tenemos experiencias que nos comentan los papitos. La señora Ana María nos dice, a mí me ha servido regular la conducta, actividades con títeres, objetos sonoros, a veces aplico musicoterapia, son excelentes. Además, ejercicios sensoriales con diferentes texturas son buenos. Más abajo, con niños autistas no verbales, los gestos, como realiza la doctora, son muy buenos. La asociación, los números o las letras, excelentes estrategias y hay más. Felicitaciones, excelentes estrategias, todas aplicables dependiendo del grado de autismo. La señora María Peñafiel nos dice, buenos días, a mi nene lo relaja jugar con sus legos y formar cosas y se concentra full, incluso cuando sale a sus consultas, él los lleva en una maleta. Maravilloso programa, mil bendiciones. Dexy Intriago, buenas tardes, mi hijo tiene 14 años. Espérenme un ratito, quería acotar con esta cosa maravillosa que esta señora nos acaba de decir. Cuando el niño a veces elige justamente un objeto con el que se acompaña, ese objeto con el que se acompaña, que en este caso es los legos con el que se va a la consulta, es importante que se respete eso, porque eso es parte de un mecanismo autocompensatorio que los tranquiliza. ¿Ya? Entonces, festejo que usted se haya encontrado con eso y que para él entonces sea más fácil entrar y salir si él va con sus legos y inclusive puede esperar haciendo legos porque con eso está bien. Gracias por su contribución. La señora Dexy Intriago nos dice, buenas tardes, mi hijo tiene 14 años y se frustra cuando los demás niños, al menos en el colegio, no hacen silencio, él tiene Asperger. Este es un comentario. Sí. Bey 12 nos dice, oh, muy interesante su respuesta, doctora, mi nombre es Viviana y una vez más le agradezco por contar su experiencia. Bueno, doctora, el alternar las rutinas con el orden o sentarlo en otro sitio o llevarlo por rutas diferentes, el estar en lugares que estén fuera de su zona de confort, puede ocasionar ansiedad, frustración, pero puede ser también positivo en explorar y conocer nuevas cosas. ¿Cómo podemos ayudar? De a poquito, ampliar el rango de los objetos y de la experiencia tiene que ser lentamente y dentro de lo posible que el niño esté acompañado por algo que lo tranquiliza. Es mucho más fácil si un niño sale con su objeto favorito, llámese Lego, llámese una colchita, llámese porque lleva, no sé, mi hijo una vez andaba con un soplamoco, no sé si ustedes conocen eso, creo que ya no se llama así, un aparato que te hace así y se va para afuera y después se mete. Bueno, esto para él era esencial cada vez que entraba o salía de un lugar. Agarraba el soplamoco que lo tenía en el bolsillo, lo sacaba, se metía y podía seguir. Es decir, la ampliación de este borde de intercambio con nosotros hay que irlo paulatinamente incorporando con una sutileza exquisita para que más vale no se vuelva a elevar la barrera autística, ¿ya? Pero podemos ir ampliando lentamente. Son las 1 de la tarde, yo creo que vamos a tener que ir cortando el programa. Listo, doctora. Bueno, han sido tantas preguntas, comentarios que los papitos han podido compartir con nosotros, hasta sus experiencias. Ha sido realmente muy enriquecedor, doctora. Sí. Le agradezco nuevamente por su tiempo. Bueno, hasta luego. Y yo les agradezco mucho porque me dan también a mí ideas cómo seguir con la ruta con mi hijo también. Sí, y con la vida de él. Hasta luego, muchas gracias. Listo, doctora. Bueno, hemos llegado al final del programa.
Gracias, doctora, nuevamente. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.